Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer acerca del sistema inteligente de monitoreo y control de plantas agrícolas a través de variación de señales. Los integrantes son quien le habla, Shirley Mogollón, Sandra de la Cruz, David Ordinola y Eduardo Doroteo, pero en este momento no se encuentra por motivos de trabajo. Siempre se ha visto una problemática en lo que es el área de cultivos, puesto que hay dificultades para monitorear y gestionarlos de manera eficaz. Para ello, hemos realizado este prototipo del sistema inteligente de monitoreo y control, utilizando diferentes sensores y programas para un mejor control eficaz. Introducción. Las plantas desempeñan un rol esencial en la cadena alimenticia y son fuente vital de oxígeno a nuestro planeta, contribuyendo significativamente a la biomasa global. Ahora, teniendo en cuenta de que nuestro planeta se encuentra eh, profundamente afectado al cambio climático, resultado del calentamiento global, esto impacta directamente en las plantas que poseen recursos limitados a pesar de su capacidad de adaptación más flexible en el metabolismo. Entonces, debido a esos indicadores elevados de problemas debido al cambio climático, nosotros nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría mejorar el monitoreo y control de los cultivos de una manera autónoma? Ahora, realizamos este proyecto, ¿no? Este desafío básicamente en desarrollar un prototipo, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, controlar el crecimiento de las plantas mediante el uso de sensores y señales. Ahora, el prototipo que nosotros estamos diseñando va a operar de manera inteligente y autónoma, funcionando como un sistema de lazo cerrado. El objetivo principal de nuestro proyecto es el estudio profundo en lo que son el procesamiento de señales. En este caso hemos utilizado la problemática en lo que es el ámbito agrónomo. Por ello vamos a realizar este prototipo a base de señales, sobre todo la señal de temperatura y sensor de humedad, para poder así generar a través de un programa los datos que queremos sacar. Señales de humedad del suelo. Bueno, el riego adecuado es crítico para el desarrollo de las plantas. Ahora sabemos, ¿no? Esto ya de manera esencial. Sin embargo, se emplea nosotros, ¿no? Dentro del proyecto que estamos haciendo, un dispositivo instalado en el suelo que va a realizar la función de medir la humedad, ¿no? Que se encuentra en ese momento y la temperatura, ¿no? Ahora nos estamos enfocando en la humedad y este dispositivo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más. Utiliza un condensador de placas planas paralelas. ¿Ok? Esto es lo que va a hacer es captar una señal analógica y las va a mostrar de manera digital. Para eso también estamos usando en este caso el Arduino. Mi compañero después ya va a estar mencionando exactamente cuáles son los materiales. No, sin embargo, es necesario saber esto. Ahora, con esto, ¿qué buscamos? Ayudar a los agricultores a gestionar de una manera eficiente el riego y conservar los recursos hídricos. Ahora, en la parte de señal de temperatura, la temperatura ambiente y del suelo influyen dentro de lo que es el campo de la agricultura. Ahora, para medir la temperatura, nosotros podemos utilizar los sensores de HT11 o el LM35. Estos también se encargan de medir la humedad. ¿Ok? Ahora, esto ayuda a controlar el estrés por calor o heladas en las plantas. ¿Para qué? Todo esto se va a necesitar monitorear para que la planta tenga un óptimo crecimiento y mayor producción dentro de los cultivos. Ahora, entrando a la parte matemática, vamos a hablar de las señales periódicas. Las señales periódicas, perdón, son patrones que se repiten a intervalos regulares. Estas señales vuelven a su forma original después de un periodo de tiempo constante. Ahora, enfocándonos un poco más en la parte matemática, la serie de Fourier es una herramienta matemática utilizada para descomponer y entender estas señales en términos sinusoidales. Ahora, si queremos verlo de una manera más
Bueno, de una manera, en un caso real, ¿no? Un claro ejemplo de una señal periódica podría ser la corriente, ¿no? La señal de corriente alterna. Y bueno, en la parte de las señales no periódicas, a diferencia de las que acabo de mencionar, no siguen un patrón regular de repetición en el tiempo. Estas señales no tienen ciclos recurrentes y pueden variar de manera irregular. Ahora, si buscamos un ejemplo, podrían ser las notas de voz, por ejemplo, ¿no? En la actualidad nosotros podemos, eh, podemos grabar una nota de voz y si lo pasamos a un programa, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, la señal va a ser no periódica. ¿Por qué? Porque no tiene un patrón de repetición. Según la forma como nosotros entonemos, ¿no? Incluso en el largo de toda la grabación, va a ser de manera distinta, de manera aleatoria. Bueno, compañeros, a mí me tocaría explicar la segunda parte de lo que vendría a ser marco teórico, entonces empezaríamos con lo que vendría a ser la serie de Fourier. Dentro de muchos de los temas que hemos tocado en este curso de procesamiento de señales y en el cual nos va a servir para el desarrollo de nuestro prototipo, tenemos lo que vendría a ser, digamos, la serie de Fourier, que es una herramienta, digamos, que va a descomponer una señal en componente de frecuencia y esto nos va a permitir examinarlos. Esto, digamos, viene a ser de mucho uso en lo que vendría a ser, lo que vendría a ser comunicaciones, procesamiento de señales y todas esas cosas. Digamos, agarramos una señal, lo descomponemos y se podría examinar a fondo. Siguiente. También, digamos, en ese apartado tendríamos lo que vendría a ser la transformada Z. La transformada Z también es una herramienta matemática, también que se va a utilizar en el procesamiento de señales y análisis de sistemas discretos. Lo que va a hacer, digamos, va a convertir, digamos, una señal definida en el dominio del tiempo discreto a una representación en el dominio de una frecuencia compleja. Entonces, podemos seguir avanzando. En ese caso, digamos, empezamos a tener lo que vendrían los filtros. Tenemos los filtros analógicos, los filtros digitales. Mayormente los filtros analógicos van a estar compuestos, digamos, de algo físico. Podría ser bobinas, no sé, capacitores, eh, resistencias y todo eso. En cambio, un filtro digital, pues ya vendría, serían microprocesadores a base de eso. Entonces, en este punto también vamos a tener lo que vendría a ser los filtros pasa bajo, pasa alto, los pasabanda, los rechazabanda. Entonces, ¿qué vendría a ser un filtro pasabajo? Si ustedes se preguntan. Bueno, un filtro pasabajo lo que va a hacer, va a permitir el paso de las frecuencias más bajas y lo que va a hacer con las altas la va a atenuar. ¿Entiendes? Entonces, digamos, esto se va a utilizar para eliminar o reducir los componentes de muy alta frecuencia, que esto vendría en una señal. Los filtros pasa alto, digamos, va a ser la contraparte de los pasa bajo. Eso es lo que va a hacer permitir el paso de frecuencias altas y va a atenuar las bajas. ¿Ok? Esto se va a utilizar, digamos, para eliminar o reducir los componentes de baja frecuencia. Tendríamos los filtros pasabanda, que esto va a permitir, digamos, pasar un rango específico de frecuencias y va a atenuar los demás. Lo rechazabanda, digamos, va a atenuar, digamos, un rango específico de frecuencia y va a permitir, digamos, también lo que está fuera de ese rango, ¿ok? O también se le podría decir el filtro de Notch. Entonces, siguiente, por favor. Ya, bueno, acá también tendríamos otro de los filtros, diseño de un filtro, que, bueno, los filtros de respuesta impulsional infinita o también, digamos, son de una salida que no tiene mucha influencia, digamos, por la entrada, ¿ok? Así que, bueno, seguimos pasando. Bueno, entramos a la parte de materiales. ¿Cuáles han sido nuestros materiales que hemos usado? En este caso, digamos, los principales materiales, hemos tenido que usar un sensor de humedad, ¿ok? En este caso, digamos, acá tendríamos el sensor de humedad DHT11 y tendríamos un módulo también. Esto viene acoplado con un módulo que esto iría conectado al Arduino. También tenemos, digamos, el sensor de temperatura LM35, ¿ok? Que esto va a ser, digamos, lo que va a captar la temperatura, lo va a procesar en forma de una señal analógica al Arduino, y este Arduino, digamos, va a tener un conversor que lo va a convertir en una señal digital, la cual va a poder ser procesada. Siguiente, por favor. La metodología, cómo hemos desarrollado, digamos, nuestro proyecto, ¿ok?
Lo primero que hicimos fue seleccionar, digamos, un tema, una problemática. En este tema fue, digamos, la problemática sobre las plantas, los cultivos que tienen, digamos, los agricultores, los agrónomos, todas esas cosas. Entonces, seleccionamos nuestra problemática, vimos cuáles eran los problemas que estos tenían, empezamos a ver los sensores, lo que vendría sensores, tecnologías, todo lo que podríamos usar, que algo que esté dentro del alcance de muchas personas y que algo que sea muy efectivo. Entonces, seleccionamos los sensores, en este caso el sensor que vendría a ser para lo que vendría a ser humedad, que es uno de los problemas, digamos, el problema de controlar la humedad, y el de temperatura, ya que pues cada año hace más calor. Entonces, luego empezamos, digamos, lo que vendría a ser viendo el diseño del prototipo. Cómo lo íbamos a hacer, de qué forma lo íbamos a hacer, qué cosas podían funcionar, qué cosas se descartaron que no podían funcionar de por sí. Luego procedimos a hacer la parte experimental, a procesar y capturar datos. ¿Ok? Entonces, en este caso vendría a ser la señal. Hicimos experimentos y pues iban funcionando, iban mejorando otras cosas. Y luego, digamos, están, digamos, en nuestros planes implementarle la automatización. ¿Y cómo vendría a ser la automatización? Digamos, ya que nuestro trabajo se llama con monitoreo y control, va a controlar también. En este caso, podría controlar, digamos, una bomba de agua que podría abrirse o cerrarse para que riegue dependiendo de cuánta temperatura le falta, perdón, cuánta humedad necesita, cuánta temperatura hay de sobra, todas esas cosas, ¿ok? Así que luego se van a poner los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, esto es parte de lo que se ha hablado, o sea, la detección de los sensores de agua, el sensor de temperatura, todas esas cosas que ya lo hemos hablado, ¿ok? Hay muchos más sensores que se podrían aplicar, así que el tema es muy abierto, ¿ok? En general. El diseño del prototipo, pues, es un tema también que ya les he venido hablando, cómo se lo hemos diseñado, se lo hemos hecho en forma de tipo de una tableta que va a tener, digamos, sus dos terminales, ¿ok? Tanto para lo que vendría a ser para el sensor de temperatura y el de humedad. Siguiente. Captura y procesamiento de datos. Un poquitas páginas más adelante vamos a poder ver los datos que hemos capturado, cómo se los ha capturado, todas esas cosas. Lo primero que hicimos, digamos, acá tenemos el código del que vendría a ser el sketch de Arduino que se usó para capturar los datos. ¿Ok? Así que en este caso fue para capturar el tema de la humedad. Siguiente, por favor. Acá podemos ver unas imágenes que nosotros tomamos cuando estamos capturando los datos. Esto fue el primer avance que estamos haciendo. Empezamos, digamos, la fase experimental, capturando datos de plantas. Usamos tres tipos de plantas, una de una flor, otra de sábila o de aloe vera, todas esas cosas estamos capturando, procesando los datos, cuánta humedad tenían, que si les echaba agua tan regularmente, cuánta humedad permanecía, todas esas cosas. Siguiente. Acá también tenemos, digamos, los datos que se obtuvieron, digamos, estaban en el monitor de serial del Arduino, ¿ok? Y luego eso se le puso en un Excel. Del Excel se le pasó a hacer en el código que el profesor nos había indicado para poder visualizar estas señales en el MATLAB, ¿ok? Como se puede apreciar en pantalla. Siguiente, por favor. Acá podemos ver cómo se estaba desarrollando el dispositivo. También, digamos, se agregó una placa PCB para no usar tanto cableado. Usamos el Arduino, como se puede ver en pantalla. Y en este caso, estábamos probando un display, que al final también funcionó. Un display donde te podía mostrar, digamos, cómo iba a ver la variación de datos. Siguiente, por favor. Acá podemos ver cómo se empezó a hacer el ensamblado por dentro, ¿ok? O sea, dentro de lo que le mencioné antes, que era en forma de una tablet, pues ahí lo tiene la foto y como vemos que la señal también se va mostrando en la pantalla. No solo se va a poder mostrar en la pantalla de una computadora, también se va a poder mostrar en el display que tiene agregado nuestro módulo de monitoreo. Siguiente. Ya, acá tenemos la obtención de los resultados de temperatura. Vemos cómo va variando. Esto era en el MATLAB. Vemos cómo la señal está todavía, nos falta aplicar acá los filtros para pasa alto, pasa bajo, todos esos filtros. Acá tenemos una señal ruidosa, sucia todavía. Así que, siguiente, por favor. Acá también tenemos el de humedad. En el anterior pudimos ver uno de temperatura. Acá podemos ver el de humedad. Cuando llega el pico más alto es cuando tenía bastante humedad. Siguiente, por favor. Ya, la discusión, entonces, al final, ¿cuál fue, digamos, a qué resultados pudimos llegar sobre esto? ¿Cómo discutimos los resultados? Los resultados se mostraron en tiempo real, ¿ok? No necesitamos esperar.
La precisión de las mediciones, pues sí se pudo comprobar de que tenía una precisión muy confiable al medir, digamos, los temas de humedad y temperatura. La facilidad del uso es muy fácil, ¿ok? O sea, eso está por demás de decirlo. O sea, una persona podría obtener este módulo y podría usarlo, ¿ok? Y esto, digamos, gracias a muchas fórmulas, muchas cosas matemáticas, de procesamiento de señales, de nuevas tecnologías que se ha aplicado acá. Siguiente, por favor. En conclusiones, bueno, en este caso de conclusiones, aquí hemos concluido que nuestro proyecto sí puede funcionar, que está abierto a muchas mejoras, se puede agregar muchos más sensores, muchas más señales, se le puede mejorar muchas más cosas, ¿ok? Y eso sí, digamos, podría ser de alcance para muchas personas, ¿ok? Entonces también se logró aprender, digamos, muchas más cosas, lo que vendría a ser MATLAB, cómo limpiar una señal, cómo procesarla, todas esas cosas se pudo aprender. Entonces, eso vendría a ser nuestro proyecto y bueno, muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Bueno, en este momento le vamos a presentar nuestro proyecto del curso de procesamiento de señales, en el cual estaríamos presentándolo un módulo que es un módulo de control y monitoreo de plantas. Esto, digamos, a base de los sensores. En este caso estaríamos usando dos sensores que nos va a producir estos de señales. ¿Okay? Tendríamos el sensor de temperatura, el LM35, y el sensor de humedad. ¿Okay? En este momento procederemos a medir la humedad. Como vemos en este momento la humedad es poca, o sea, nos estaría mostrando en el display que es de 23% y el módulo estaría en verde, y en el display nos muestra que la señal es baja. Podrías apuntar, vemos que acá la señal es baja. Entonces, si en este momento le echamos agua, ahí se va subiendo más la humedad porque ya hasta que hemos hundido un poquito más, pero si echamos agua, la humedad debería incrementarse más. Vemos que la humedad se ha incrementado más, y si vemos, está que sube, digamos, el gráfico, ¿ok? Y entonces, como podemos ver que la variación de la humedad, ahora procederemos a verlo en la pantalla del serial plotter del Arduino, en donde podremos ver la señal con ruidos. Acá podemos ver la señal con ruidos, cómo está yendo. Los picos bajos en este caso vendrían a ser los de cuando la humedad, digamos, alcanza sus máximos niveles, y los picos altos, bueno, es cuando está muy seco. Entonces acá podemos ver en el que vendría a ser el monitor serie cómo, digamos, la humedad sigue estando constante en ese momento, pero si lo subimos la humedad empieza a subir, luego puede bajar todo eso. Bueno, profesor, en este caso estamos haciendo el control de temperatura, estamos usando un poco de fuego para medir lo que vendría a ser el calor. En el caso anterior habíamos estado simulando, digamos, lo que vendría a ser fuego en vez del calor del sol. Y pues podemos ver cómo la temperatura se va hasta 33, 35 y hasta que varía en eso, ¿eh? Y podemos ver en el serial plotter que está también así, está subiendo los picos, está bajando porque en esa temperatura se estaría manteniendo.